contento de conectar con todos los hermanos aquí presentes de tantos países, tantos lugares, ¿verdad? A veces decimos bromeando que realmente los que estamos lejos y aislados somos nosotros aquí en España, porque aquí son las 7 de la tarde. Basta ver el cambio horario que hay entre ustedes y el que hay con nosotros, ¿verdad? Para verlo, la distancia en la que estamos. Y ministerialmente también estamos en diferentes momentos. Entiendo que hay hermanos que están en vistas de plantar una congregación, algunos pastoreando ya durante años, ¿verdad? Pero esperamos que el tema que vamos a compartir sea igualmente útil para todos, sea cual sean las circunstancias en las cuales el Señor nos ha puesto. Y el tema en concreto es el pastoreo, digámoslo así, el pastoreo de uno mismo, aunque sea extraña esa expresión, ¿no? Cómo tener cuidado de nuestra propia alma em, para bien de aquellos a los cuales estamos ministrando, evidentemente, pero es el pastoreo de uno mismo y nos recuerda, como no, expresiones como la del apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, entre otras muchas que encontramos en la palabra, ¿no? Pero dejar que empiece, hermanos, con una ilustración que a veces puede ser útil cuando hablamos de este tema, ¿no? Aquellos que somos padres hemos tenido que viajar en ocasiones con nuestros hijos pequeños. Yo recuerdo sobre todo la época de seminario en que yo estaba en California y teníamos que viajar de vuelta aquí a España para ver a la familia y teníamos que viajar con todos nuestros hijos pequeños y como uno se ocupa del bienestar de los pequeños, ¿verdad? Y que no falte la ropa necesaria y los pañales y el cochecito y preguntando a la compañía aérea si hay una cuna que van a servir para tantas horas de vuelo, qué conexiones va a hacer el vuelo y si hay en el aeropuerto donde uno va a parar tantas horas, hay un playground para que los niños puedan jugar. Cuando uno se ocupa de, como papá de todas esas cosas y necesidades de sus pequeños, está preocupado por el viaje hasta que finalmente se sienta en el avión está a punto de despegar y entonces llega la azafata con esas instrucciones, ¿verdad? Sobre dónde están las salidas de emergencia, sobre cómo ponerse el cinturón de seguridad, dónde está el chaleco salvavidas en caso de necesidad, y usa esa expresión que a los que somos padres nos choca tantísimo, ¿verdad? En caso de perder la presión en el avión, van a aparecer unas mascarillas de oxígeno. Póngase usted la mascarilla primero y luego se la pondrá a sus hijos. Eso para los padres y las madres con niños pequeños es una frase que choca mucho porque lo primero que uno procura es cuidar de sus pequeños. Es algo instintivo. Si hubiera tal necesidad, correríamos a poner la mascarilla de oxígeno a nuestros hijos en primer lugar. Pero luego cuando va pasando el tiempo y maduras en esa cuestión y empiezas a meditar en lo que acaba de decir la Zapata, ves que tiene todo su sentido, porque si tú caes desmayado, ¿quién va a asistir a tu pequeño? Tiene mucho sentido ponernos nosotros la mascarilla de oxígeno para luego poder atender a aquellos a los cuales están a nuestro cargo. Y permitirme esa sencilla ilustración para presentar el tema del día de hoy. Nos es necesario cuidar de nosotros mismos, pero no con un sentimiento egoísta o de autorrealización o para cuidar nuestra autoestima o para tener ministerios de renombre. Nos es necesario cuidar de nosotros mismos para estar capacitados para cuidar de aquellos que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Así que no estamos delante de un tema trivial, estamos delante de un tema de suma importancia. Y es una afirmación contundente, pero muy importante. Hermanos, tenemos que pastorear nuestro propio corazón. Tenemos que velar por nuestra propia vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro tiempo, nuestra salud y todo eso, repito, entendiendo que es una herramienta en las manos de Dios para poder llevar a cabo la misión que tenemos entre manos, ¿no? En 1 Timoteo 4, el apóstol, como decimos, usa esa expresión, ten cuidado de ti mismo. El contexto es
Es hermoso ese pasaje, muy conocido por todos. Pablo lo expresa en ese capítulo hablando a su querido Timoteo. Básicamente, Timoteo, no desmayes, no puedes desmayar, hay una misión por delante, hay un cometido por delante. En el capítulo 1 de esa carta habla de la sana doctrina, en el capítulo 2 sobre el rol del hombre, de la mujer en un contexto de la santidad en la vida de iglesia, en el capítulo 3 sobre el carácter de los que han de ser líderes en la congregación. Acaba ese capítulo con esa declaración doctrinal que todos conocemos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es tremendamente curioso cuando vamos leyendo esta carta de Pablo a Timoteo, cómo conecta ese cuidado de uno mismo con la doctrina. La doctrina es central a todo lo que Pablo está diciendo. Está en el centro del cuidado. En primer lugar, cuida de tu doctrina. Eh, Cuando pensamos en el autocuidado o el cuidado de nosotros mismos, puede que tengamos otros temas en mente antes que el tema doctrinal. Perdonad un momento que os he perdido. Ahora he tocado algo en la pantalla y os había perdido. Sí, quería cerrar, que tengo abierto aquí el correo ahora. Sí. Pensamos en otros temas. Cuando hablamos del cuidado de uno mismo, a veces podemos pensar en el cuidado físico, la necesidad del ejercicio, del sueño, de la alimentación. Cuando pensamos en el cuidado de uno mismo, podemos pensar en otros asuntos como puede ser la vida en el hogar, la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, no descuidar el hogar, no sacrificar la familia en el altar del ministerio cristiano. Cuando pensamos en nosotros mismos y en el autocuidado, pueden venir toda una serie de temas éticos, consideraciones que hemos de tener muy presentes y no hemos de bajar la guardia. Pero aquí Pablo nos está hablando en primer lugar de la doctrina. Cuida de ti mismo, cuida de la doctrina y la doctrina como raíz de todo lo demás. Dicho de otro modo, eh, una falsa doctrina con respecto al matrimonio nos puede llevar a descuidar nuestra relación matrimonial. ¿Cuáles son nuestras convicciones con respecto al matrimonio, con respecto a la familia? Una falsa doctrina con respecto a la iglesia, ¿qué es la iglesia? Nos puede llevar a descuidar la relación con nuestros hermanos y a enseñorearnos de la iglesia, que realmente no es nuestra, pertenece al Señor, es la esposa de Cristo. Una falsa doctrina con respecto al pecado, la naturaleza del pecado, nuestra naturaleza caída, lo engañoso que es el corazón. Si no tenemos esa doctrina bien afianzada, nos puede llevar al descuido ético, a la autocomplacencia, a la autoconfianza. Una falsa doctrina de la providencia de Dios nos puede llevar a la ira y a la frustración cuando vienen dificultades. Ayer estaba aconsejando, ayer en la tarde, a una hermana que ha pasado una prueba muy, muy dura, una traición muy grande de una compañera de trabajo, muy, muy grave, tiene que ir a juicio con su empresa, estaba muy, muy triste, ¿no? Y realmente dedicamos algo de tiempo a hablar de lo sucedido, pero sobre todo dedicamos tiempo a hablar de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, de la bondad de Dios para con nosotros, porque estaba dudando de todas esas doctrinas, estaba dudando de todas esas grandes verdades. Dicho de otro modo, nuestras convicciones van a reflejar lo que es nuestra vida, lo que es nuestro hogar, lo que es nuestro ministerio. En la raíz de todo ello están tus convicciones más profundas. Dicho de otro modo, tu ministerio va a reflejar lo que crees. Y hermano, no he dicho lo que predicas, he dicho lo que crees. Lo que realmente crees se va a reflejar de algún modo
en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu ética, lo que hay profundamente en tu corazón. Por eso entendemos perfectamente el énfasis de Pablo a Timoteo. Está hablando de la doctrina, que tu labor como ministro del Señor esté afianzada en la verdad, porque esa verdad es la que te va a transformar, esa verdad es la que te va a llevar a las prioridades correctas, esa verdad es la que te va a dar una perspectiva bíblica de lo que es la vida, lo que es el ministerio, quién eres tú, cuál es tu hogar, qué es tu iglesia. Y Pablo está advirtiendo en esa carta y usa este lenguaje fuerte, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe, hay mentirosos entre vosotros que tienen cauterizada la conciencia, nos habla de doctrinas de demonios. Aquí es una batalla entre la verdad y la mentira. ¿Nos damos cuenta? Estamos en ese terreno y hemos de afianzar nuestra vida en la verdad, que nuestros corazones estén fundados en la verdad para que nuestro ministerio sea un reflejo de esa verdad que creemos. Basta mirar a los orígenes y ver cómo Adán y Eva tenían un ministerio, tenían una misión que llevar adelante, ¿verdad? Y ahí se introduce la mentira, se introduce otra voz, la voz de la serpiente. Escuchan esa voz y en consecuencia, habiendo confiado en esa otra voz, actúan y así son las consecuencias en su labor, su relación con Dios, su relación el uno con el otro, etcétera. Al final es una cuestión de qué voz escuchamos, qué voz creemos, dónde depositamos nuestra confianza. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, es eminentemente práctico, así que vamos a intentar nosotros también serlo, ¿verdad? Como en ese pasaje también le está dando a su querido hijo espiritual, Timoteo, una serie de consejos prácticos con respecto a cómo conducirse en el día a día de su labor, de su ministerio, qué hacer, cómo hacerlo, cómo guiarse para tener ese cuidado de sí mismo que Pablo le está instruyendo, le está exhortando a tener. Y aquí Pablo entrega a su hijo espiritual hasta 6 consejos prácticos que creo que tienen toda su relevancia en el contexto en el que Pablo está diciéndolo a Timoteo y siguen teniendo su relevancia para nosotros en nuestro contexto en el cual estamos ministrando cada uno de nosotros. 6 consejos prácticos para vivir esa vida y ese ministerio centrado en la verdad, cuidando la verdad, sirviendo a la verdad del Señor, viviendo en consonancia con esa verdad y viviendo nuestra vida y nuestro ministerio protegidos ante esas mentiras de la serpiente que nos quiere hacer creer con un escudo espiritual para cuidar nuestro propio corazón de esas mentiras. La primera de ellas la encontramos en el versículo 6 en este capítulo, cuando Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas y si de esto te nutres, usa esa expresión, habla del enseñar y habla del nutrirse en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y puede parecer muy obvio, pero es un verdadero reto para nosotros como ministros del Señor, como predicadores, como maestros, como plantadores. Es un verdadero reto nutrirnos de la palabra. Sí, hermanos, porque a veces nos acercamos a la Biblia como quien se acerca a una herramienta de trabajo, ¿verdad? La Biblia es útil para preparar sermones, la Biblia es necesaria para preparar estudios, para preparar una clase sobre algún tema doctrinal o de eclesiología, pero otra cosa es acercarse a la palabra para nutrirse de ella, para alimentarse de ella. Y eso es lo que está exhortando aquí Pablo a Timoteo. Estamos acostumbrados a estudiar la palabra, eh, luchamos por la verdad,
por supuesto. Nuestra biblioteca está llena de buenos libros, fieles. Somos ortodoxos en cuanto a la fe. Em, Seguimos en Instagram y en Facebook a ministerios, a seminarios. Si podemos, tenemos en nuestro Instagram una foto con Sujel Michelin o con Paul Washer o con Charles Spurgeon, si pudiéramos. Pero para demostrar que somos ortodoxos, ¿verdad? No hay duda en esa ortodoxia, pero cuidado que esa ortodoxia no sea externa. Que no haya una vivencia auténtica en nuestros corazones. Pablo no está exhortando aquí a Timoteo a otra cosa, está diciendo que en la verdad te nutras, igual como el pámpano bebe de esa savia fresca de la vid y recibe de ella la vida. Igual como un bebé, también usa Pablo este ejemplo, toma leche del pecho de su madre y se alimenta y crece. De esa manera nos tenemos que acercar. Y ese es el primer reto que Pablo nos está presentando a Timoteo y a todos nosotros, porque estoy convencido de que eso ha quedado gestado en nuestras Biblias para que nos alimentemos en el día de hoy. Hermanos, nos hemos de acercar a la palabra y nutrirnos de la palabra. No solamente inflar nuestras cabezas, nuestros cerebros, sino nutrirnos, alimentarnos espiritualmente. El versículo 6 no dice solo si esto enseñas, por supuesto. También dice nutrido en la palabra, nutrido en la palabra. Así que enseñamos la verdad, pero nos alimentamos de la verdad. Y esto es algo continuo. Hermanos, por supuesto hemos de tener nuestro tiempo devocional, pero el reto aquí es mucho mayor. Nos está diciendo el apóstol Pablo que en el ejercicio de enseñar tú tienes que ser nutrido. Esto es algo constante, sea lo que sea que estés preparando, sea lo que sea que estés estudiando. Primero alimenta tu corazón. No es un tiempo devocional, es que todo nuestro ministerio tiene que ser devocional. Sea lo que sea que estemos estudiando, preparando, investigando, primero alimenta tu corazón y entonces seguro alimentarás el corazón de aquellos a los cuales estás sirviendo, a los cuales estás ministrando. Mientras el buey va arando el campo o va trillando el campo, ¿verdad? También come del trigo. Cuando un cocinero prepara una buena paella de esas españolas, ¿verdad? La prueba y no solo la prueba, sino que antes de servirla se guarda un plato para él, para, para comer y ver lo bien que le ha quedado. Cuando una madre en casa prepara la cena para sus hijos, se sienta con ellos en la mesa. Dicho de otro modo, hermanos, nosotros no solo estamos alimentando, nos estamos alimentando. Y esa ha de ser la actitud continua, que nos acerquemos a la palabra del Señor para ser nutridos en ella, para alimentarnos de ella, porque los primeros necesitados somos nosotros. A veces uso esta expresión bromeando, pero muy en serio. Cuando predico en mi iglesia les digo, hermanos, los oídos que están más cerca de este sermón son los míos. O sea, el primero que está escuchando este sermón y que va a ser edificado de este sermón soy yo mismo. Porque es el Espíritu del Señor el que guía nuestras palabras, nuestros pensamientos. Nosotros hemos de ser alimentados de la palabra del Señor constantemente. Así que vigila alimentarte, no solo intelectualmente, que no sea tu cerebro, sino tu corazón el que se llene de la palabra del Señor. En segundo lugar, vemos en el versículo 7 un segundo consejo que nos presenta aquí el apóstol cuando dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí lo conectamos también cuando en el capítulo 1 Pablo usa expresión de palabrerías. Palabrerías. ¿Y cuántas palabrerías hay hoy día, hermanos? Alejémonos de las palabrerías. Nos van a alejar de nuestro cometido, nos van a distraer, nos van a secar espiritualmente, nos van a agotar.
Y palabrerías no es solamente lo obvio. Evidentemente, nos alejamos nosotros y alejamos a los nuestros de doctrinas falsas, de herejías, de sectas, del ocultismo, del legalismo, del gnosticismo, de todo aquello que pueda distraer nuestra atención y errar nuestros pasos. Seguramente en nuestras iglesias no hay debates de ese tipo, ni cuestiones de ese tipo, pero sí nos podemos enredar en fábulas profanas y de viejas. A veces hay doctrinas secundarias que nos consumen, a veces hay hermanos que escriben párrafos larguísimos en Facebook debatiendo el uno con el otro, em, asuntos teológicos y éticos que no llevan a ninguna parte, discusiones bizantinas, como solemos usar esta expresión, decían que los bizantinos debatían entre ellos sobre cuántos ángeles podía haber en la cabeza de un alfiler, ¿verdad? ¿Y qué beneficio puede haber de discutir sobre esos temas? ¿Qué beneficio espiritual? ¿Qué beneficio para nuestras almas? No perdamos el tiempo. Hermano, no pierdas el tiempo. Los años son cortos, las energías son pocas, la salud es limitada. No pierdas el tiempo en fábulas profanas y de viejas. Centremos nuestra atención en lo que es realmente importante, que es edificar la iglesia, predicar el evangelio, cuidar de las almas. Controlemos nuestra lengua, no nos metamos en debates interminables, escribamos menos en internet, no nos metamos en discusiones, dice Proverbios que es sabio el que se aleja, el que abandona la contienda antes de que se enzarce, ¿verdad? El tiempo es demasiado valioso y no podemos permitir que ciertos asuntos nos distraigan de nuestra misión y nos quiten el gozo, nos quiten la paz, nos quiten la alegría que supone estar sirviendo al Señor y alimentando a sus corderos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Acto seguido, también en el versículo 7 y en adelante, le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. ¿Cómo podemos cuidar nuestros corazones? Ejercitémonos para la piedad. Y siempre que pensamos en el ejercicio físico, claro, ¿verdad? Dice que para poco aprovecha, aprovecha para algo, por supuesto que sí, pero en comparación con lo espiritual, que tiene un eco eterno. Ahora, en estas últimas semanas, mi hijo Daniel, 21 años, eh, está muy encima de mí para que haga más ejercicio. La verdad es que se lo agradezco. Tengo 4 hijos, el mayor ya está casado, fuera de casa, el segundo, Daniel, que está en casa con nosotros, 21, pues se pone muy encima de mí para que haga ejercicio, ¿verdad? Y que haga algo de pesas y que haga tal ejercicio, tal otro. La verdad es que no tengo mucha costumbre, está muy encima de mí y se lo agradezco porque es necesario, más una vida tan sedentaria como a veces tenemos, ¿verdad? De estudio, de despacho, es muy, muy necesario. He empezado con cosas sencillas, no tengo la costumbre, pero voy descubriendo que el secreto no es pegarse un atracón de ejercicio para luego te duelan los brazos y te duelan las piernas, sino el secreto está en la constancia, está en crear nuevos hábitos, en crear una costumbre, algo que no era habitual, ahora se convierte en un hábito. La misma idea está presente aquí cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Timoteo, haz músculo, pero músculo espiritual. Y eso va a requerir constancia, va a requerir cambios, va a requerir tenacidad. Es algo a largo plazo, no es algo para hoy solamente. Haz músculo, músculo espiritual. ¿Qué hábitos que no tenías has de adquirir? ¿Qué hábitos que son nocivos para tu alma, para tu corazón, debes abandonar? ¿Qué es lo que tienes que cortar y alejar? ¿Qué nuevas medidas has de tomar con respecto a tu uso del tiempo o cómo acercarte a la palabra o con respecto a la relación con tu esposa? ¿Qué debes potenciar y qué debes dejar morir y apartar de tu vida?
¿Y para qué es necesario ese músculo espiritual? Ese músculo es tremendamente importante para cuando lo necesites en una situación de emergencia. Cuando de golpe necesitamos correr, luego nos damos de lo mal que estamos físicamente, ¿verdad? Es en ese momento que necesitábamos correr o necesitamos levantar un peso. Vendrán momentos muy duros espiritualmente. Vendrán momentos de prueba, donde será puesta a prueba nuestra fe, nuestra constancia, nuestra tenacidad, nuestra confianza en el Señor. En esos momentos necesitaremos corpulencia espiritual, pero necesitamos haber ejercitado nuestro corazón en la piedad para cuando lleguen esos momentos. Ejercítate para la piedad, le está diciendo Pablo a Timoteo. En cuarto lugar, versículos 11 y 12, siguiendo con el pasaje, quisiera centrarme en esa expresión, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, eso ya a algunos de nosotros ya no nos afecta, ¿verdad? Cuando ya pasas de los 50, eso de la juventud queda un poco atrás, ¿no? Con tantos años de labor y de ministerio, pero el principio que hay detrás sí sigue siendo aplicable para todos nosotros. Eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, que tu ánimo no decaiga y no dependa de los comentarios de otros. Timoteo, aunque algunos digan que eres un mozuelo, eso no te debe hacer desmayar. Tú prosigue porque esas virtudes labradas por el Espíritu en ti, que te hacen un siervo útil en las manos del Señor, eso es lo que te califica, no lo externo y secundario que otros puedan ver, observar, comentar, menoscabar. Y en el caso de Timoteo era la juventud, y en el caso de cada uno de nosotros será otro asunto, el que esas voces externas quieran utilizar para hacer decaer nuestro ánimo y nuestra constancia. Podemos aplicar, por tanto, ese mismo principio que Pablo está aquí dirigiendo a su querido hijo espiritual, Timoteo. ¿Cómo traducimos esto en lenguaje del siglo XXI para hablar a cada uno de nuestros ministerios? Hermano, que tu ministerio no esté gobernado por el temor a los hombres, por la opinión de fulano o de mengano o de sutano o de aquellos que tienen mucho peso en tu corazón por su relevancia, por su antigüedad en la iglesia, por el asunto que sea, por su influencia, por su carácter carismático y su labia, que el temor a los hombres no gobierne tu corazón, que sea lo que el Señor ve lo que deba preocuparte. Porque el temor a los hombres a la larga tan solo va a ser un lazo que te va a apresar y te va a ir ahogando. Recordamos Jeremías 17, dice literalmente, maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en la carne. Bendito el varón que confía en Jehová. El que confía en Jehová será como árbol plantado, ¿verdad? Con verdor. El que confía en el hombre será como esa retama seca en sequedales. Que tu ministerio, tu vida no esté gobernada por lo que otros dirán, por la opinión de los demás. Que el domingo subas al púlpito con el mismo ánimo, sea que tengas 20 personas, 200 o 2000, porque no es la opinión popular lo que tú quieres atraer, sino lo que ve el Señor. No es el aplauso de la gente, sino el aplauso de los ángeles, el que quieres, el que quieres escuchar. Predica con la misma ilusión, con la misma constancia, con la misma tenacidad, porque es nuestra fidelidad al Señor lo que cuenta en esa labor que tenemos entre manos. Hermano, ese no tenga
que nadie tenga en poco tu juventud se traduce en el lenguaje de nuestros días, que en los momentos difíciles que sea la opinión del Señor la que valga para ti. Va a haber momentos en que vas a tener que llamar la atención a ciertas personas, exhortarles duro, iniciar un proceso de disciplina muy desagradable, como todos probablemente hayamos tenido que llevar a cabo. Que no seas esclavo de la opinión de los demás o de cómo van a reaccionar o qué van a decir o si dejan la iglesia o si van a hablar mal de mí o si van a esparcir mala fama. Es el Señor el que está al control de todo ello. Tú buscas ser fiel a la palabra, fiel a la verdad, no al eco que puedan tener tus acciones. Una aplicación más, si me permitís, de ese ninguno tenga en poco tu juventud. No seas esclavo de las redes sociales. La verdad es que hoy día se han hecho tan famosas que parece que si no tenemos redes sociales no tenemos ministerio, pero la realidad es que el ministerio es local. El beneficio que pueda haber más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia hacia otros, eso es un extra. El Señor lo puede usar o no, pero nuestro ministerio nunca debemos perder la, la hoja de ruta. Nuestro ministerio es local. Nos debemos a esa congregación a la cual el Señor nos ha puesto para ministrar, para servir. No seas esclavo de las redes sociales. No mires compulsivamente cuántos likes tiene tu foto. No te obsesiones en comprobar las visualizaciones que hay en tu YouTube. No alimentes el monstruo de la aprobación social, y literalmente es un monstruo. Si tú alimentas ese monstruo, vas a tener que seguir alimentándolo toda la vida y finalmente te va a acabar devorando. No es para eso para lo cual estamos sirviendo al Señor, sino a los corazones de aquellos que nos escuchan cada domingo, aquellos que tenemos en el despacho y estamos aconsejando con la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia perfecta. Dejémonos de ese eco en las redes sociales. Mira, te digo un secreto, Noé tenía muy pocos amigos en Facebook. Jeremías no tenía muchos seguidores en su Instagram, de verdad. Te diré más aún, el apóstol Pablo vio como muchos de sus amigos le bloqueaban en WhatsApp. Sí, y eso es una realidad. Pero todos estos hermanos amaban la verdad por encima de todo, sin importarles el eco social que eso pudiera tener. No sucumbamos ante la dictadura de las redes sociales y de un público que ni sabemos quién es, ni realmente nos importa lo que opine. Lo que tenemos que hacer es servir fielmente en nuestras congregaciones y lo que nos ha de importar es lo que el Señor escucha, lo que el Señor ve en nuestras vidas. Rodéate de buenos amigos que te digan la verdad, no aquellos que te dan una palmadita en la espalda y te dicen que eres el más guapo del mundo, no, de buenos amigos que te van a decir la verdad cuando lo necesitas, que cuando haya debilidad en tu vida o haya pecado en tu vida, te van a exhortar con respecto a tu hogar, tu matrimonio, tu ministerio, tu predicación, tu ética. Esos amigos son los que te convienen. Hermanos de verdad que te vayan a hablar con franqueza en tu congregación local, que te vayan a guiar a la verdad. Y en quinto lugar y último lugar, en esta serie de consejos muy prácticos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está dando a Timoteo y nos está dando a nosotros para ese cuidado de nosotros mismos. En quinto lugar, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vemos en el versículo 13. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y este quinto consejo va de la mano de un sexto que vemos a continuación, que dice, no descuides el don que hay en ti. Es curioso cuando ponemos uno al lado del otro, ¿verdad? Dice, ocúpate y el siguiente, no descuides. Estamos delante de los dos grandes peligros en el ministerio cristiano. Hermano, por un lado, el gran peligro que afrontamos es la preocupación, o sea, estar sobrecargados, ser adictos al trabajo, y por otro lado,
el otro reto que tenemos que afrontar es la despreocupación, el relajarse, el adormilarse, la pasividad, la pereza. En esos dos, en esos dos extremos nos movemos y en esos dos extremos son los que hemos de vigilar, de cuidar. Pablo está advirtiendo a Timoteo de esos dos grandes peligros del ministerio cristiano. Por un lado, la dejadez, por otro, la sobreocupación y el activismo. Y con estos dos consejos, Pablo construye el marco correcto en el cual nos tenemos que mover como siervos del Señor, como ministros del Señor. En primer lugar, dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y es fabuloso, no dice solamente ocúpate, sino nos dice en qué nos debemos ocupar. Porque os he de decir sinceramente que hay demasiados pastores que están muy ocupados en aquello que no deberían estar ocupados. Y la iglesia no es una ONG, ni es un comedor social, ni es un gran ropero para servir a toda la ciudad, ni somos ejecutivos de una empresa. Hay muchas labores en la cual los pastores se están ocupando que no deberían estar ocupados, sino que es más bien responsabilidad de los diáconos, de la congregación o simplemente del mundo, porque no somos la Cruz Roja. Hay muchas cosas que por la gracia del Señor, en la gracia común del Señor, hay muchas cosas que los incrédulos están haciendo. Pero la iglesia debe hacer lo que solamente la iglesia debe hacer y nadie más va a hacer por ella. Así que ese ocúpate lleva todo su matiz en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En eso nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma. Nos dice en qué. Esa es la función pastoral. Somos consejeros, somos predicadores, somos discipuladores, somos evangelistas, somos maestros. Así que cuidado, vigilemos, hermano, y esto nos puede llevar a la frustración y a sobrecargarnos. ¿Estás haciendo aquello que no deberías estar haciendo? ¿Estás haciendo aquello que no deberías estar haciendo? ¿Alguien más podría estar haciéndolo? Yo estoy tremendamente ocupado, pero a veces estoy las 24 horas del día pensando en esta pregunta. ¿Lo que estoy haciendo ahora, lo podía estar haciendo otro? O sea que casi que mi trabajo es quedarme sin trabajo. Pero en la medida que equipamos a otros y pasamos el relevo a otros, nos ocupamos en lo que realmente nosotros nos debemos ocupar y nadie más se va a ocupar, que es el ministerio pastoral, simplemente. Cuidado con ese activismo. Cuidado con el temor de intentar controlarlo todo. Cuidado con el síndrome de pequeño Mesías. Si yo no lo hago, no se va a hacer. Si yo no lo hago, no se va a hacer bien. Cuidado, no todo depende del Señor. ¿Has aprendido a decir que no? A veces no sabemos decir que no porque simplemente no sabemos decir que sí. O sea, cuando aprendemos a decir que sí y cuál es nuestra misión y hacia dónde tenemos que ir, entonces sí nos es fácil decir que no, pero si no, no lo tenemos claro. Delega, entrena gente, confía, descansa. No lo harán tan bien como tú, ya lo sé, pero lo harán, se equivocarán, se levantarán, lo harán de nuevo y lo harán mucho mejor. Y finalmente, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y esto es especialmente cierto en aquellos que sois plantadores o estáis en una iglesia pequeña o estáis empezando. Resulta que todo pasa a través de nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo 20 años atrás, cuando plantamos aquí la iglesia en Barcelona, parecía yo el hombre orquesta, tenía que estar en muchos frentes, pero a la medida que la iglesia crece y avanza, nos tenemos que ir jubilando de ciertas capacidades para delegar y entregarla en otros. Si seguimos aglutinando el ministerio sobre nosotros, se produce un efecto embudo y el ministerio simplemente no crece, porque todo ha de pasar por nosotros. Y ahí necesitamos que venga nuestro suegro Jetro y nos instruya sobre cómo hay que gestionar las cosas. Así que pensemos continuamente, ¿podría estar haciendo lo otro en mi congregación, en mi contexto, para yo ocuparme estrictamente en aquello que solamente yo y el Señor me he llamado a hacer en el contexto en el que estoy?
Y en sexto y último lugar, no descuides el don que hay en ti. Si en un lado, en un extremo, tenemos el hiperactivismo, en el otro la dejadez. No nos relajemos, no bajes la guardia, no te duermas, no descuides tus prioridades. Dedica tiempo a la lectura, a la oración, dedica tiempo a tu esposa, a tus hijos, pasa tiempo con los hermanos, conócelos, prepara con tesón, con ahínco cada uno de tus sermones, predica cada domingo como si fuera el último domingo que fueras a predicar, como si fuera el último, cada domingo. Lee buenos libros, rodéate de buenos amigos, está atento dónde están los ancianos, diáconos en tu congregación que el Señor ha puesto para servicio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.